Nunca lograrás nada, dijo mi hermano, así que lo superé y lo hundí. Estoy escribiendo esto porque si no lo saco, siento que voy a explotar, y porque ya no me importa si alguien cree o no en mi versión, total, ya pasé meses siendo el tramposo del salón. Todo empezó este año, el último de secundaria, cuando supuestamente debía concentrarme en graduarme y ya, pero en mi casa eso nunca fue suficiente, no cuando tienes a alguien como Mateo, mi hermano mayor, el orgullo familiar, el tipo que todos admiran sin siquiera cuestionarlo. Él siempre tenía la última palabra, la sonrisa perfecta, las notas perfectas, y yo, bueno, yo era el intento. Recuerdo clarito el día que me dijo frente a mi mamá, nunca lograrás nada, como si fuera un hecho, no una opinión. Nadie dijo nada, ni siquiera yo. Supongo que ahí empezó todo, aunque en ese momento no lo entendía. Lo que sí entendí fue el día del examen final de matemáticas, el más importante del año, cuando el profesor Ramírez entró con una cara rara, como si ya supiera algo que nosotros no, y empezó a revisar mochilas sin explicación. Cuando llegó a la mía, sacó una hoja doblada con todas las respuestas exactas. Yo ni siquiera había visto esa hoja en mi vida, pero eso no importó, porque en cuestión de minutos pasé de ser invisible a ser el centro de todas las miradas, de los susurros, de las acusaciones. Adrián hizo trampa, era obvio, tenía que ser él. Intenté hablar, defenderme, pero Ramírez ni siquiera quiso escuchar, solo dijo que esto llegaría a la directora y que me fuera preparando. Lo peor no fue eso, fue levantar la vista y ver a Mateo en la puerta del salón, mirándome en silencio, sin sorpresa, como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. Algo no encajaba, y no era solo la hoja en mi mochila. Salí del salón con la cabeza zumbando y las manos temblando, no por nervios, por rabia, porque sabía que algo estaba mal pero no podía señalar exactamente qué, y eso es lo peor, sentir que te están jodiendo y no tener cómo probarlo. En el pasillo, los murmullos ya habían empezado a crecer, gente que ni me hablaba ahora tenía una opinión sobre mí, y cuando intenté acercarme a Mateo, él solo levantó una ceja como si nada fuera con él. La cagaste, Adrián, dijo en voz baja, casi como un consejo, no como una acusación, y eso me dejó más confundido todavía. Tú sabías algo, le solté, directo, pero él solo se encogió de hombros y sonrió de lado, esa sonrisa que siempre usa cuando cree que tiene el control. Yo no necesito hacer trampa, respondió, y se fue caminando como si la conversación no valiera nada. Quise seguirlo, pero en ese momento alguien me tomó del brazo, era Lucía, con cara de preocupación real, no de chisme barato. Oye, eso no tiene sentido, tú ni siquiera ibas mal en la materia, me dijo, y fue la primera vez en todo el día que alguien no me trató como basura. Le expliqué rápido que no era mía esa hoja, que ni sabía cómo llegó ahí, pero mientras hablaba, algo empezó a hacer ruido en mi cabeza, la mochila. Yo no la había dejado sola en ningún momento, o al menos eso creía. ¿Estuviste en el aula antes del examen?, preguntó Lucía, y ahí dudé, porque sí, salí un momento al baño y dejé todo ahí. No le di importancia en su momento, pero ahora sonaba como el tipo de error estúpido que te arruina la vida. Antes de poder seguir pensando, el profesor Ramírez volvió a aparecer y me dijo que la directora quería verme ahora mismo. Y justo cuando iba a irme, Lucía me susurró algo que me dejó helado, no eres el primero al que le pasa algo raro con ese examen, pero eres el único al que culpan. La oficina de la directora siempre me había parecido exageradamente silenciosa, pero ese día era peor, como si el aire estuviera esperando que dijera algo que ya daba igual. La directora apenas levantó la vista cuando entré, tenía un expediente abierto y ni siquiera necesitó preguntar mi nombre, eso ya decía mucho. Adrián, las evidencias son claras, soltó sin rodeos, y el profesor Ramírez asintió desde atrás como si esto fuera un trámite más. Intenté explicar lo de la mochila, lo de que salí unos minutos, pero cada palabra que decía sonaba más débil frente a una hoja con respuestas perfectas encontrada justo en mis cosas. ¿Sugieres que alguien la puso ahí?, preguntó la directora, con ese tono que no busca respuestas, solo confirmar que estás desesperado. Dudé, y ese segundo de duda fue suficiente para que perdiera toda credibilidad. Esto no es la primera irregularidad que vemos este semestre, añadió Ramírez, y eso me hizo girar de golpe. ¿Qué irregularidad?, pregunté, pero ninguno respondió directamente. La directora cerró el expediente con calma. La sanción provisional será suspensión mientras investigamos, aunque te recomiendo asumir responsabilidad, hará esto más fácil.
Más fácil para quién, quise decir, pero me mordí la lengua. Salí de ahí sintiendo que todo estaba armado para que yo encajara perfecto como el culpable. Afuera, el pasillo estaba vacío, pero no por casualidad, alguien estaba esperando. Mateo, apoyado contra la pared, mirando su celular como si nada. ¿Suspensión?, preguntó sin levantar mucho la vista, y luego agregó, te lo dije, nunca lograrás nada. Esta vez no sonó como burla, sonó como confirmación. Y justo cuando iba a responderle, noté algo en su mano, un llavero que no le pertenecía, era idéntico al que usan los profesores para acceder a las computadoras del aula. Me quedé mirando ese llavero más tiempo del que debería, lo suficiente para que Mateo levantara la vista y notara que algo no cuadraba. ¿Qué?, dijo, guardándolo rápido en el bolsillo como si no fuera nada, pero ya era tarde, porque yo sabía perfectamente que ese tipo de llaves no las tiene cualquier estudiante. ¿De dónde sacaste eso?, le solté, sin pensar mucho en el tono, y por primera vez en todo el día su sonrisa se tensó apenas, casi imperceptible, pero suficiente para confirmarme que había tocado algo real. Relájate, me lo prestaron, respondió, demasiado rápido, demasiado simple. Un profesor te presta acceso a computadoras con exámenes, insistí, y ahí ya no respondió igual, solo chasqueó la lengua y se acercó un poco más. Deberías preocuparte más por ti que por mí, Adrián, murmuró, y luego bajó la voz, a veces, meterse donde no te llaman solo empeora las cosas. Eso no sonaba a consejo, sonaba a advertencia. Antes de que pudiera decir algo más, se alejó como si la conversación hubiera terminado, pero en mi cabeza apenas estaba empezando. No fui directo a casa, no podía, así que regresé al aula aprovechando que estaba casi vacía por la suspensión del examen. Mi mochila seguía ahí, tirada como si nada, y mientras la revisaba otra vez, encontré algo que no había visto antes, un pequeño papel doblado en uno de los bolsillos internos. No era la hoja del examen, era otra cosa. Lo abrí con cuidado, y solo tenía una frase escrita a mano, con letra que no reconocía, deja de buscar. Y en ese momento entendí algo peor que la acusación, alguien sabía que yo ya estaba empezando a atar cabos. Me quedé un rato largo con ese papel en la mano, como si al mirarlo más tiempo fuera a aparecer una respuesta escondida entre las letras, pero no, solo hacía que todo se sintiera más personal, más dirigido. Esto ya no era solo alguien me incriminó, esto era alguien sabe que puedo descubrirlo. Guardé el papel y respiré hondo, intentando no actuar como un idiota impulsivo, porque si había algo claro es que quien hizo esto iba varios pasos adelante. Salí del aula con una idea fija, necesitaba entender cómo funcionaban esos exámenes, quién tenía acceso, quién podía entrar y salir sin levantar sospechas. Y por mucho que me molestara admitirlo, Mateo encajaba demasiado bien. Aún así, no tenía pruebas, solo intuiciones y un llavero que ya ni siquiera podía demostrar que vi. Bajé al área de informática, donde a veces ayudaban con archivos escolares, y encontré a Diego, el típico amigo de Mateo que siempre está cerca pero nunca dice demasiado. Oye, ¿los exámenes se guardan aquí antes de aplicarlos?, le pregunté, tratando de sonar casual, pero me miró raro desde el primer segundo. ¿Y ahora te interesa eso?, respondió, medio burlón, y luego bajó la voz, deberías dejar eso así, Adrián, en serio. Otra vez lo mismo. Advertencias disfrazadas. ¿Por qué todos actúan como si supieran algo menos yo?, le solté, ya perdiendo un poco la paciencia, y Diego dudó, solo un segundo, pero lo vi. Porque hay cosas que es mejor no mover, dijo al final, y eso fue suficiente para confirmar que sí sabía algo. Antes de que pudiera presionarlo más, alguien entró al salón y Diego cambió completamente de actitud, como si le hubieran apagado un interruptor. Me fui de ahí con más preguntas que respuestas, pero con algo claro, esto no era un accidente aislado. Y cuando llegué a casa, pensando en todo eso, encontré algo que no esperaba, mi computadora estaba encendida y en la pantalla había un archivo abierto que yo no había dejado ahí. Me acerqué despacio, como si la computadora fuera a delatarme antes de tiempo, y lo primero que pensé fue que tal vez mi mamá la había usado, pero ella ni siquiera sabe abrir esos archivos. La pantalla mostraba un documento con nombres, fechas y algo que parecía un registro de accesos, no entendía todo, pero reconocí algo clave, eran horarios del aula donde se guardaban los exámenes. Mi pulso se aceleró, porque eso ya no era coincidencia, eso era información que alguien estaba usando, o quería que yo viera.
Revisé más a fondo y encontré entradas repetidas a horas raras, muy temprano o muy tarde, y en varias de ellas aparecía un código que no era de estudiante, sino de acceso administrativo. Pensé en el llavero de Mateo y sentí ese nudo en el estómago otra vez. Justo cuando iba a copiar los datos en mi celular, escuché pasos acercándose por el pasillo de la casa, cerré todo rápido y me aparté como si nada, pero no fui lo suficientemente rápido. Mateo apareció en la puerta, apoyado como siempre, observando. «¿Desde cuando usas mi computadora?», dijo, tranquilo, demasiado tranquilo. Ahí fue cuando caí en cuenta, esa no era mi computadora. Me había metido en su cuarto sin darme cuenta, tan metido en mis pensamientos que ni noté la diferencia. «Estaba buscando algo», respondí, mal, torpe, y él sonrió apenas. «Ya veo que estás muy curioso últimamente», dijo mientras caminaba hacia mí y cerraba la laptop sin mirar siquiera la pantalla. «Te lo voy a decir una vez más, Adrián, deja de buscar». Esta vez no sonó como advertencia lejana, sonó como alguien que ya sabía exactamente hasta dónde había llegado. Y antes de salir del cuarto, agregó algo en voz baja que me dejó helado: «No todos los errores se pueden deshacer, algunos te entierran». Esa noche no dormí casi nada, no por miedo, sino porque por fin tenía algo más sólido que una corazonada, aunque también tenía claro que si me equivocaba, no solo iba a quedar como paranoico, sino que iba a terminar de hundirme yo solo. A la mañana siguiente, ignoré los mensajes del grupo del salón donde seguían hablando del tramposo y me concentré en una cosa: volver a ese registro. Si Mateo tenía esos accesos, tenía que haber una forma de demostrarlo sin tocar su computadora otra vez. En la escuela, aproveché el receso para ir directo al aula de informática, esta vez con una excusa mejor preparada. Ramírez me pidió revisar unos archivos del examen, le dije al encargado, inventando sobre la marcha, y sorprendentemente funcionó, a medias. Me dejó entrar, pero no sin antes quedarse cerca, vigilando. Abrí el sistema y empecé a buscar algo parecido a lo que vi anoche. Tardé más de lo que esperaba y casi cierro todo por frustración, hasta que encontré una carpeta con registros de acceso. No eran exactamente iguales, pero sí tenían fechas y códigos. Empecé a tomar fotos con el celular por debajo de la mesa, disimulando, hasta que encontré algo que me hizo detenerme: una entrada justo el día antes del examen, a las 6:12 de la mañana. Nadie llega a esa hora. Revisé el código, y coincidía con el formato que había visto en la laptop de Mateo. Mi corazón empezó a latir más rápido, no de emoción, sino de esa sensación incómoda de estar tocando algo peligroso. Justo cuando iba a seguir revisando, el encargado se acercó más de lo normal. «Ya terminaste», dijo, mirando directamente la pantalla, y sin esperar respuesta añadió: «No deberías estar viendo eso». Cerré todo rápido, pero ya era tarde, porque cuando levanté la vista, vi a Mateo parado en la puerta, observando en silencio, como si ya supiera exactamente qué archivo acababa de abrir. Sentí ese golpe en el estómago otra vez, pero esta vez no era sorpresa, era confirmación. Mateo no estaba ahí por casualidad. «Otra vez metiéndote donde no debes», dijo mientras entraba despacio, con esa calma que ya empezaba a darme más miedo que si gritara. El encargado se hizo a un lado sin decir nada, como si la presencia de Mateo fuera suficiente para cerrar el tema. «Solo estaba revisando lo que pasó con mi caso», respondí, intentando no sonar a la defensiva, pero él soltó una risa corta. «Tu caso ya está bastante claro para todos», contestó, apoyándose en una mesa, bloqueando parcialmente la salida. Eso me molestó más de lo que debería, pero también me hizo pensar rápido: si reaccionaba mal, perdía. «Curioso que también esté claro para ti antes que para los demás», le dije, midiendo cada palabra, y por un segundo, solo un segundo, su expresión cambió. No fue mucho, pero fue suficiente. «Deberías dejarlo, Adrián», repitió, esta vez sin sonrisa. «Esto no es un juego que puedas ganar». Lo miré directo. «Entonces sí es un juego», respondí, y ahí el silencio se volvió incómodo, pesado. Mateo se enderezó, se acercó un poco más y bajó la voz. «No tienes idea de lo que estás tocando, ni de quién más está metido». Eso no lo esperaba. «¿Quién más?», pregunté, pero él negó con la cabeza, como si ya hubiera dicho demasiado. «Ya cometiste un error, no cometas otro». Luego se apartó, dejándome el paso libre como si nada hubiera pasado. Salí de ahí sin decir más, pero con algo claro:
esto no era solo cosa de él. Y justo cuando creía que la situación no podía complicarse más, mi celular vibró, era un número desconocido, con un solo mensaje: revisa el archivo borrado. Aún queda una copia. Me quedé mirando ese mensaje varios segundos, como si fuera a desaparecer si lo abría del todo, pero no, ahí seguía, directo, sin explicaciones, y lo peor es que tenía sentido con todo lo demás. Archivo borrado, eso era exactamente lo que había visto en la laptop de Mateo la noche anterior. Alguien no solo sabía lo que estaba pasando, también sabía que yo ya había llegado hasta ahí. La pregunta era por qué ayudarme, y por qué ahora. No respondí el mensaje, no iba a cometer ese error, pero sí guardé el número y fui directo al punto más obvio: volver a informática. Esta vez no podía entrar como antes, así que tuve que esperar hasta después de clases, cuando el edificio estaba medio vacío y los profesores ya estaban más preocupados por irse que por vigilar. Forcé un poco la puerta lateral que a veces dejaban mal cerrada. Sí, sé que suena mal, pero ya me habían acusado de algo peor, y entré con el pulso acelerado. Encendí una de las computadoras y empecé a buscar en los directorios ocultos. Tardé más de lo que esperaba y varias veces estuve a punto de rendirme, hasta que encontré una carpeta marcada como eliminada pero no completamente sobrescrita. Dentro había fragmentos de archivos, incompletos, corruptos, pero uno de ellos tenía algo legible: una lista de respuestas y, más abajo, un nombre de usuario parcialmente visible. No era completo, pero alcanzaba a leerse M-Ateo. Sentí como se me helaba todo. No era una prueba definitiva, pero era demasiado específico para ser coincidencia. Justo cuando iba a copiarlo, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera cerrado una puerta con cuidado. Apagué la pantalla instintivamente y me quedé en silencio. Pasos. Lentos. Medidos. No era un profesor con prisa, era alguien que sabía exactamente que yo estaba ahí. No me moví, ni siquiera respiré fuerte, esperando que esos pasos siguieran de largo, pero no, se detuvieron justo detrás de mí. Sabía que ibas a volver, dijo una voz baja, y no era Mateo. Giré despacio y me encontré con la directora, de pie, mirándome como si esto confirmara algo que ya sospechaba. Entrar así no te ayuda en tu situación, Adrián, añadió, cruzándose de brazos. Mi mente empezó a correr rápido, demasiado rápido. Si decía lo que estaba buscando, podía perderlo todo, pero si no decía nada, ya estaba atrapado igual. Solo quería ver el archivo del examen, respondí, a medias verdad, y ella entrecerró los ojos. Ese archivo fue eliminado por una razón, dijo, dando un paso más cerca. Hay cosas que es mejor no reconstruir. Otra vez esa frase disfrazada de consejo. Porque dejan mal a alguien, solté, y esta vez sí reaccionó, no mucho, pero lo suficiente. Porque dañan a todos los involucrados, corrigió, y ahí fue donde entendí algo peor: ella no estaba negando nada, estaba controlando el daño. Entonces sí pasó algo, insistí, y el silencio que siguió fue más claro que cualquier respuesta. La directora suspiró, como si ya estuviera cansada de todo esto. Adrián, a veces la vida no es justa, pero insistir puede empeorarla. Se acercó a la computadora, encendió la pantalla y, frente a mí, empezó a borrar lo poco que quedaba del archivo. Olvida esto, dijo, sin mirarme. Es lo mejor para ti. Pero justo antes de que terminara, alcancé a ver un detalle que no había notado: en la esquina del archivo aparecía otro usuario conectado recientemente. No era Mateo. Y ese nombre, lo reconocí. Era el del profesor Ramírez. Salí de informática con la cabeza hecha un desastre, porque lo que antes parecía una sola traición ahora se estaba volviendo algo mucho más grande, y eso cambiaba todo. Si Ramírez estaba involucrado, entonces esto no era solo un estudiante manipulando cosas, era alguien con autoridad ayudando a cubrirlo. Caminé sin rumbo unos minutos hasta que alguien me alcanzó por detrás. Adrián, espera, era Lucía, agitada, como si me hubiera estado buscando. ¿Dónde estabas? Están diciendo que te vieron entrar a la escuela después de clases. Genial, más problemas. No importa eso, le dije, bajando la voz. Lucía, creo que Ramírez también está metido. Se quedó en silencio unos segundos, procesando. Eso es grave, respondió, pero no sonaba sorprendida, y eso me hizo mirarla mejor. ¿Tú sabías algo?, pregunté, y dudó.
Otra vez esa maldita duda. No sabía, pero sospechaba, admitió al final. El año pasado pasó algo parecido con otro examen y un chico terminó cambiándose de escuela. Eso encajaba con lo que había dicho Ramírez sobre irregularidades. Y nadie dijo nada, insistí, sintiendo como la rabia volvía. Lo intentaron, pero no tenían pruebas, respondió, mirándome directo. Y tú tampoco las tienes completas. Tenía razón, y eso era lo peor. Tenía piezas, pero no el cuadro completo. Entonces las voy a conseguir, dije, más para mí que para ella. Lucía negó con la cabeza. Adrián, esto ya no es solo limpiar tu nombre, estás enfrentándote a gente que puede borrarte del sistema sin problema. Y justo cuando iba a responderle, mi celular vibró otra vez. El mismo número desconocido. Abrí el mensaje, y esta vez no era una pista, era una advertencia clara: mañana, ceremonia. Ahí termina todo, si haces lo correcto. La palabra ceremonia me golpeó de inmediato porque no había muchas opciones, era la entrega de reconocimientos del semestre, donde, claro, Mateo iba a recibir la beca frente a toda la escuela. Todo empezaba a encajar de una forma que no me gustaba, el momento perfecto, el lugar con todos presentes y alguien diciéndome que ahí termina todo. Esto huele a trampa, dijo Lucía apenas le mostré el mensaje, y no estaba equivocada. O a oportunidad, respondí, aunque ni yo mismo estaba seguro de cuál de las dos era. Esa noche armé todo lo que tenía, fotos de los registros, el fragmento del archivo con el usuario incompleto, los horarios sospechosos, no era perfecto, pero era algo. El problema era cómo usarlo sin que simplemente lo negaran o lo borraran otra vez. Fue ahí cuando cometí un error, decidí confrontar a Diego, pensando que podía sacarle algo más. Lo encontré cerca de las canchas y fui directo. Sé lo de Mateo y los accesos, y sé que tú sabes algo, le dije sin rodeos. Su reacción fue inmediata, tensión total. Baja la voz, estás loco, murmuró, mirando alrededor. Entonces habla, insistí, pero negó con la cabeza. No entiendes, esto no empezó con tu hermano, soltó, y eso me hizo detenerme. ¿Qué significa eso?, pregunté, pero ya había ido demasiado lejos. Diego retrocedió un paso. Significa que si abres la boca mañana sin saber todo, te van a aplastar. Y antes de irse, agregó algo que me dejó peor que antes: Mateo no es el único que necesita que pierdas. Me quedé ahí, procesando, porque si eso era cierto, entonces la ceremonia no era solo mi oportunidad de exponer la verdad, también podía ser el momento en que terminaran de hundirme. Llegué a la ceremonia con esa sensación constante de que algo iba a salir mal, no si, sino cuándo, y aún así entré, porque a esas alturas ya no había vuelta atrás. El auditorio estaba lleno, profesores, estudiantes, padres, todos listos para aplaudir a los mejores, y en primera fila, mi mamá, claramente más pendiente de Mateo que de cualquier otra cosa. Lucía se sentó a mi lado. Última oportunidad para echarte atrás, susurró, pero negué sin mirarla. Si no lo hago hoy, no lo hago nunca. Cuando empezaron a llamar a los estudiantes, todo fue exactamente como esperaba: nombres, aplausos, sonrisas falsas. Hasta que llegó el turno de Mateo. Subió al escenario con esa seguridad de siempre, saludó a la directora, estrechó la mano de Ramírez, y ahí fue donde confirmé todo. Ese pequeño gesto entre ellos, casi invisible, no era formalidad, era complicidad. Sentí la rabia subir, pero no me moví todavía. Tenía que esperar el momento correcto. Cuando le dieron el micrófono para decir unas palabras, respiré hondo. Siempre he creído que el esfuerzo define quién eres, empezó Mateo, y casi me reí. Eso fue. Me levanté antes de pensarlo demasiado. Entonces cuéntales cómo lo lograste, dije en voz alta, lo suficiente para cortar el murmullo del auditorio. Todas las miradas cayeron sobre mí al mismo tiempo. Mateo no sonrió esta vez. Adrián, no es el momento, dijo, intentando mantener el control. Claro que lo es, respondí, sacando el celular. Porque tengo como demostrar que hiciste trampa, y no solo tú. El silencio fue total. Y justo cuando pensé que tenía el control de la situación, la directora se puso de pie y dijo algo que no esperaba: perfecto, entonces mostremos todo, Adrián. Ese mostremos todo no sonó como una invitación, sonó como una trampa cerrándose, pero ya estaba ahí,
así que avancé igual. Subí al escenario con el corazón golpeando fuerte, conecté mi celular al proyector con manos que no estaban tan firmes como quería y abrí las imágenes, los registros, los horarios, el fragmento del archivo con el usuario incompleto. La gente empezó a murmurar, algunos confundidos, otros atentos. Esto muestra accesos fuera de horario al examen y un usuario que coincide con Mateo, expliqué, tratando de no acelerarme. Mateo dio un paso adelante. Eso no prueba nada, dijo firme, recuperando parte de su compostura. Y tenía razón, no era definitivo. La directora intervino. ¿Eso es todo?, preguntó, mirándome directo, esperando que me quedara sin nada más. Y por un segundo, pasó. Dudé. Error. Pero entonces recordé algo, el otro usuario. No, respondí, cambiando de archivo. Porque no estaba solo. Busqué entre las fotos hasta encontrar la captura donde se veía el acceso reciente. El profesor Ramírez también aparece aquí. El auditorio estalló en murmullos más fuertes. Ramírez se puso tenso. Eso está fuera de contexto, intentó decir, pero ya era tarde. Lucía, desde abajo, gritó, entonces explíquelo. Y ahí fue donde todo empezó a romperse de verdad. Mateo miró a Ramírez, y ese segundo de duda entre ellos fue suficiente. Fue idea suya, soltó Mateo de repente, señalándolo. Silencio total. Ramírez reaccionó de inmediato. Mentira. Tú querías asegurar la beca, yo solo, se detuvo, pero ya había dicho demasiado. La directora intentó intervenir, pero el daño ya estaba hecho. Dos versiones, ambas culpables, frente a toda la escuela. Y en medio de ese caos, Mateo me miró, sin máscara por primera vez. Valió la pena, murmuró. No le respondí, porque en ese momento ya había perdido mucho más que él. Actualización, han pasado semanas desde ese día, y todo cambió, pero no de la forma perfecta que uno imagina cuando piensa en venganza. Mateo perdió la beca, fue suspendido y su reputación quedó destrozada en cuestión de horas. Ramírez fue apartado mientras investigan todo, y la directora, bueno, digamos que ahora es mucho más cuidadosa con lo que decide ignorar. ¿Yo? Limpié mi nombre oficialmente, sí, pero eso no borró los meses de miradas, de rumores, de sentirme menos. Volví a clases, pero nada se siente igual. Mi mamá apenas me habla, no porque no me crea, sino porque ahora tiene que aceptar quién era realmente Mateo, y eso le pesa más que todo lo demás. Lucía sigue ahí, siendo probablemente la única persona que no cambió conmigo, y supongo que eso importa más de lo que pensé. A veces me preguntan si lo haría otra vez, si volvería a exponer todo sabiendo cómo terminaría. Y la verdad, sí, pero no por venganza. Lo haría porque entendí algo en todo esto. No se trata de demostrarle a alguien más que puedes lograr algo, se trata de dejar de vivir bajo lo que otros decidieron que eres. Mateo tenía razón en una cosa, ese día cambió quién soy. Solo que no de la forma que él esperaba.